Buenas tardes, buenas noches, estimadas, estimados camaradas en todo el país y en cualquier parte del mundo en que se encuentren, compañeros todos, compañeras. 150 años del nacimiento de Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin. Un homenaje. De alguna manera sí, el tan criticado, defenestrado, atacado Lenin, incluso pudo con él la selección académica que permitió que Marx entrara en sus clases, pero no Lenin. Claro, su concreción de ideas en política y la política en práctica y la práctica en una revolución triunfante era inadmisible para el pensamiento burgués, era inadmisible para el pensamiento ilustrado, era inadmisible para un momento tan delicado en la historia de la humanidad que necesitó de todas sus armas para atacar a este personaje. Hombre revolucionario, hombre de partido, que pudo en menos de 30 años orientar junto a sus camaradas en las direcciones partidarias un proceso revolucionario que sirve de ejemplo y que hasta el día de hoy mantiene su vigencia de actualidad para poder comprender y orientar mejor las prácticas políticas que conduzcan a la definitiva emancipación de los seres humanos y construir la sociedad que posibilite la libertad y la felicidad para todos. Sueño utópico en su momento, pero que ya pasó por la prueba en la antigua Rusia y luego en la Unión Soviética y en otras partes del mundo, con procesos de diversas características que podríamos ir conversando, pero que estuvieron marcados todos por ese proceso revolucionario. Al decir de Fidel, también recordando a Lenin, no hubiera sido posible la revolución cubana sin Fidel, sin Lenin y sin la revolución rusa. Un homenaje en medio de una circunstancia tan particular, mínimo, que los comunistas uruguayos nos hacemos y le hacemos y recordamos para que de alguna manera nos desafíe todavía la construcción de esa fuerza política que junto a otras conducirá el proceso revolucionario. Marx y Engels nos hicieron ver la necesidad y la posibilidad histórica de la humanidad de construir una sociedad nueva que termine con la explotación. Esa construcción debe ser encabezada por la clase que objetivamente es la más explotada, que esa clase debe valerse de aliados y que su perspectiva estratégica es la obtención del poder político. Que ese objetivo político es el norte de un destacamento de hombres y mujeres dedicados a la revolución a través de una organización, es decir, de un partido. Esas bases están ya desde el vamos en el manifiesto del Partido Comunista. Lenin, a través de sus escritos, en continuo debate con sus contemporáneos, nos acerca a las características necesarias de un partido y de sus cuadros para desarrollar esa lucha política. Mediante ese debate con los distintos actores políticos de su época, desarrolla lo que ahora denominamos teoría del partido. Muchos de esos debates pueden estar ya saldados en los papeles. Nuestro Partido Comunista del Uruguay ya hemos definido qué tipo de organización queremos construir. El Partido Leninista con el centralismo democrático como principio organizativo. Hemos saldado también la necesidad de desarrollar lo que llamamos un partido de cuadros y de masas, y la necesidad histórica de que el partido sea vanguardia política del pueblo y la clase obrera en su lucha por el socialismo y su construcción, una expresión política de un gobierno de tránsito hacia la construcción de una sociedad sin explotados ni explotadores. Pero la construcción de ese partido debe ser consciente, y parte de ello es reconocer y asimilar el alcance de esas premisas ya saldadas y cuáles son sus fundamentos teóricos. A través del debate, Lenin analiza científicamente y va delineando el carácter de la organización y sus cuadros revolucionarios, siempre a la luz del momento históricamente determinado, y al igual que Marx y Engels, estudiando los procesos revolucionarios contemporáneos que los precedían y se desarrollaban en los diferentes países. Entre sus obras, el folleto escrito en 1902, «¿Qué hacer?», nos acerca a comprender en profundidad las características necesarias de esa organización de revolucionarios. Si bien esta obra fue escrita en medio del desarrollo de la lucha del pueblo ruso contra la autocracia zarista, lucha de permanente tensión con la clandestinidad y las libertades limitadas de organización sindical, el enfoque no se remite al momento concreto.
Como dijimos, siempre está presente la perspectiva de la revolución socialista y el desarrollo de los distintos procesos revolucionarios vividos hasta el momento. La organización que nos propone Lenin debe poder atravesar las distintas realidades políticas, geográficas e históricas sin perder la visión del objetivo final. La obra de Lenin es sin dudar vigente, porque los problemas teóricos y prácticos allí expresados nos atraviesan hasta nuestros días. Por ejemplo, ¿qué se necesita si un partido para la revolución social o alcanza con un partido democrático que plantee solamente reforma social? Además, ¿cómo debemos actuar ante la espontaneidad de las masas? Es decir, cómo transformar las luchas sin conciencia social inicial de su papel histórico. En ese punto, Lenin indica que el movimiento espontáneo, las luchas reivindicativas, se producen por la línea de menor resistencia y sin conducción terminan en la asimilación de soluciones con concepciones de la ideología burguesa, dado que la ideología burguesa es la más antigua, la más completa y la que posee medios más poderosos. Por lo tanto, se necesita de un destacamento de revolucionarios que se especialicen, se formen para las diversas tareas de la lucha revolucionaria en cualquier circunstancia política. El partido debe incluir en sus filas a obreros e intelectuales, que pierden su calidad de tales al obtener la categoría de miembros del partido, pero que se desarrollan en la teoría y la práctica revolucionaria. Indica expresamente que la especialización de sus revolucionarios presupone la centralización y la exige, que la experiencia revolucionaria y la habilidad de organizarse se adquieren. Una parte importante del quehacer está destinada a la necesidad de un periódico que permita la difusión, marque el momento, unifique la lucha y se constituya en un elemento organizativo del movimiento revolucionario. Es entonces que podemos ver a través del quehacer los aspectos conscientes de la necesidad del centralismo democrático, de la unidad de acción, de la forja de lineamientos estratégicos a llevar por toda la organización, la necesidad de la democracia para esa elaboración y para la promoción del cuadro, el alcance que debe tener esa organización, tanto a nivel nacional como de todos los aspectos de la vida política y social, y que debe unificarse en una línea política única. Una organización que pueda atravesar los distintos momentos políticos, como por ejemplo la clandestinidad, es decir, que la democracia pueda concretarse según las posibilidades legales. Para finalizar, Lenin expresa que falta gente, faltan revolucionarios y revolucionarias, pero hay mucha gente, y la lucha popular promueve esos revolucionarios, esos cuadros políticos, pero estos deben formarse, especializarse a través del partido. Resumiríamos esta teoría del partido en la frase: dennos una organización de revolucionarios y removeremos a Rusia de sus cimientos. De más está decir que a partir del partido que construyó el pueblo ruso fue removida Rusia y toda la época actual. Ya ha quedado resuelto, o otro compañero ha planteado ya los aportes de Lenin en el quehacer. Otras cuestiones bien importantes son de plena actualidad para incluso entender los desafíos de esta época. El primero de ellos es lo que Lenin insistió con el análisis estratégico del capitalismo. En torno a la tragedia de la Primera Guerra Mundial, Lenin pudo recluirse un minuto, que no fueron unos sino unos cuantos, para estudiar más y mejor y comprender a largo plazo, el largo plazo necesario, estratégico, donde el desarrollo del capitalismo, su fase imperialista, podía ser entendido más y mejor. ¿Para qué? Como un objeto académico, no, para luchar más y mejor. Sin lugar a dudas que ese momento a mediados de la década del 10 del siglo XX fue central para poder entender la estrategia a largo plazo del proceso revolucionario y sobre todo lo que se llamaba perspectiva revolucionaria, que es una mirada a largo plazo que resuelve los problemas del hoy, no atado a lo del hoy, sino en función de un proceso en construcción que es sinuoso, que no es recto, que tiene sus recovecos y que tiene sus vueltas. Estas virtudes de análisis fueron las que Lenin tuvo. Podríamos decirle más técnicamente la dialéctica leninista para entender el momento en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Es preferible decirlo de esta manera más sencilla, como le gustaba explicarlo también a nuestro querido camarada Ronda y Arismendi. El proceso revolucionario no es una línea recta, tiene sus demoras, tiene sus fluctuaciones, tiene sus tiempos, y es labor del partido poder entenderlos. Otro aporte para nuestra época, importantísimo sin duda, es la especificidad y la centralidad de la política. Cuando Lenin discutía, siempre discutía,
quería tener razón, y está bien tener razón, porque tener razón en ese sentido era la corrección del proceso revolucionario. Había mucho en juego, y no solamente para los rusos, sino para las trabajadoras y los trabajadores del mundo. En un momento determinado, Lenin discutía y decía: la política es la expresión más concentrada de la economía. Esto es una cuestión, cuando uno entiende esta frase de Lenin, cómo es importante atar todos los fenómenos en lo visible e inmediato y en el largo plazo, que de alguna manera resulta invisible, pero que necesariamente mediante el estudio es posible concretar. Y hay una tercera cosa para recordar a Lenin en este momento, que es un desafío para nosotros estudiar, así como ya dijimos en torno al quehacer y la organización del partido. La segunda cosa, la visión estratégica, mediante el estudio muy minucioso de lo que es el capitalismo, la necesidad de la organización política. Recuerdo algunos homenajes que se hicieron en el 2000, el 2001, 2002, 2003. Ya allí se notaba una eclosión muy fuerte, una suerte de expresión multitudinaria en todas partes del mundo, de distintas organizaciones, de distintos movimientos, con distintos reclamos singularísimos y legítimos casi todos ellos. Pero no pudieron generar una alternativa. Es más, se pensaba en una alternativa al capitalismo. ¿Qué faltó? Una organización política. Una organización política capaz de sintetizar, que no es resumir, aunque a veces lo haga, todo ese conjunto de reclamos que primero se sufren, después se entienden y a la vez se lucha en un proceso constante para poder modificarlo. En este momento en que tantas y tantas luchas legítimamente conquistan espacios y derechos, es necesario, para que puedan dar pasos cualitativamente más profundos y certeros, transitar por el proceso de la síntesis política en la construcción de una sociedad nueva. Y por último, como homenaje a Lenin, el desafío permanente desde 1917 en adelante en la construcción social cotidiana de la revolución en una sociedad nueva, que siempre fue proceso revolucionario. Lenin contestaba cuando alguien le preguntaba ¿qué será la normalidad después de todos los tumultos de 1917? La normalidad revolucionaria nunca es volver a lo que ya sufrimos, sino afrontar los desafíos de lo nuevo. Lenin siempre estuvo desafiado por lo nuevo y siempre supo de la necesidad imperiosa de enfrentarlo con creatividad, primero entendiendo de qué se trataba, luego imaginando respuestas que podrían cometer errores. Nos hacemos cargo, comunistas de todo el mundo, de los errores, nos hacemos cargo, sin lugar a dudas, de las desviaciones, retrasos y debilidades. Pero ese proceso de desafío de lo nuevo de Lenin es sustantivo para poder, en este momento, recordarlo. Frente a lo nuevo, la perspectiva revolucionaria. Por último, estimadísimos y estimadísimas camaradas de todas partes, el Partido Comunista del Uruguay está cumpliendo 100 años. Además, estamos festejando los 50 años de un libro maravilloso escrito por Rodney Alimán de 1970. En el 70 vio la luz como forma de libro Lenin y la revolución en América Latina. Allí se hace un pormenorizado estudio de este proceso revolucionario hasta esa fecha. Hasta ese momento, y luego los comunistas uruguayos, las comunistas uruguayas, el mejor tributo que hemos hecho a Lenin es desarrollar el partido, en todas y en cada una de las circunstancias. Desde la solidaridad internacionalista en la década de los 30, la defensa incluso antes de la propia Revolución Rusa, de la naciente sociedad soviética. Luego hemos pasado por los procesos de unidad, dificilísimos procesos de unidad, de los instrumentos que nuestro pueblo se da para desarrollar los avances que la humanidad necesita. Hemos pasado por el exilio, la clandestinidad, la ilegalidad y la clandestinidad en épocas de dictadura fascista. Salido de todo ello, hemos reconstruido el partido, lo hemos fortalecido. Crisis gravísima que vivimos, que nos cuesta todavía recuperarnos, pero que las propias masas del partido la salvaron a de perder su rumbo revolucionario. 2020, homenaje a Lenin, sí. El tributo de los comunistas uruguayos, de las comunistas uruguayas, es tener un partido
que cada vez lo hacemos con disciplina y honor más fuerte y respetado. Buenas noches.